Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección seguiremos adelante nuestro estudio en el libro de Génesis, lección número 66, donde estamos viendo los últimos días de la vida de Jacob, y esta es parte 3. En este capítulo del capítulo 49 de Génesis comenzamos a ver la sección ya finalizando la vida de Jacob, en la cual él va a dar o va a presentar varias bendiciones para sus hijos. Va a reunir a los 12 hijos, ¿verdad? Jacob, y va a pronunciar una bendición para cada uno de ellos. Este es un texto muy interesante. Muchas veces cuando llegamos a textos como estos, donde hay una lista de varios nombres de personas, muchas veces la tendencia es de simplemente sobrepasar este tipo de sección y decimos, bueno, es una lista de nombres y no hay tanto ahí. Pero los lugares en la Biblia donde hay listas como estas, listas de nombres de personas y algo más que se dice acerca de ellos, muchas veces contienen información que es muy importante para nuestro entendimiento de la palabra. Así que les recomiendo, hermanos, cuando encuentran lugares como estos, textos como estos, donde hay nombres y una lista o secuencia de cosas que se dicen acerca de las personas en estas listas, es un buen lugar donde hacer un estudio y poner atención a lo que se está diciendo. Ciertamente tiene algo que enseñarnos, como veremos aquí con estas bendiciones pronunciadas sobre los hijos de Jacob, los 12 hijos. Ahora, porque son varias cosas que se dicen en este capítulo 49, son 28 versos, sí me gustaría dividir esta bendición que Jacob va a presentar en dos partes. Entonces, en esta lección veremos lo que Jacob va a decirle a sus primeros 6 hijos. Y ya en la siguiente lección veremos lo que les va a decir a los últimos 6 hijos. Y de esta forma cubriremos el capítulo 49 en dos lecciones. Así que vamos a comenzar, vamos a ver el texto y vamos a comenzar a ver cómo comienza este capítulo 49. Dice así los primeros 4 versos y comenzaremos nuestra lectura del texto. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declaré lo que os de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Bueno, vamos a detenernos aquí. Los primeros 4 versos, como podemos ver, da la introducción a esta sección, donde Jacob está llamando a sus hijos para que se junten, ¿verdad? Verso 1 y verso 2, juntaos y oír a su padre Jacob, su padre Israel. Vemos que los dos nombres son usados aquí, Jacob y como también Israel. Así que con el uso del nombre de Israel vemos que este evento en verdad es un evento muy importante, no solo por lo que se va a decir acerca de cada hijo, pero por lo que las palabras significan en el futuro de estos hijos. Y pues como los 12 forman lo que conocemos como las 12 tribus de Israel, es importante ver lo que está en el futuro, ¿verdad? Para estas tribus, para la nación que van a ser de estos 12 hijos, ¿verdad? Entonces hay mucho importante aquí.
que tiene que ver con el futuro. Y por eso dice el verso 1 ahí a la parte final, juntaos y os declaré lo que os ha de acontecer en los días venideros. Esto tiene que ver con el futuro, dice Jacob. Así que hay mucho de importante que se nos presenta aquí y por eso queremos pasar algo de tiempo analizando estas palabras. Bueno, después de los primeros dos versos donde vemos esta introducción, ¿verdad? Jacob llamando a sus hijos para acercarse, él va a pronunciar palabras que tienen que ver con su futuro en los días venideros, ¿verdad? Comienza con Rubén, su primogénito. Él es el primer hijo de Jacob. Y aquí tenemos que recordar el orden en el que va a presentar Jacob estas bendiciones. El orden de los hijos sigue normalmente el orden en el que nacieron, ¿verdad? Entonces, primero comienza con Rubén porque él fue el primogénito. Rubén fue el primer hijo de Jacob. Entonces, el orden que Jacob sigue aquí es el orden en que nacieron los hijos, ¿verdad? Ahora, debemos también anotar aquí que los primeros 6 hijos que veremos en esta lección, todos eran hijos de Lea, la esposa de Jacob. Ahora tenemos que recordar, ¿verdad? Lea fue dada a Jacob primero por esposa. Aunque, recordando en el pasado, Jacob quería casarse con Raquel, ¿verdad? Y le dijo a su tío, yo quiero a Raquel, yo voy a trabajar por ella. Y en la noche que se le debía haber dado Raquel, en vez de darle Raquel, Labán, su tío, le dio Lea y le hizo ese cambio medio chistoso, medio difícil a la misma vez, ¿verdad? Le dio su hija Lea primero. Y luego entró con ese trato, ¿verdad? Diciendo, bueno, si tú trabajas más años para mí, también te voy a dar mi hija Raquel, la que en verdad él quería, ¿verdad? Bueno, recordando eso, ¿verdad? Lo interesante de esto es que Lea, la hija que la Biblia describe como la que no era amada, ¿verdad? Pensando en que Jacob verdaderamente amaba a Raquel, quería a Raquel, Lea muchas veces es presentada como la hija que no era querida, que no era amada, sino al principio. Pero lo interesante de esto otra vez es que ella tuvo 6 hijos de los 12 hijos de Jacob. La no amada, la que no era amada, entre comillas, es en muchas formas la madre de las primeras 6 tribus de Israel. Lea tuvo más hijos que las otras. Si recordamos, y vamos a ver esto al ver el resto de la lista, las siervas de Lea y de Raquel, Bilha y Silpa, también van a tener hijos, ¿verdad? Cada una de ellas va a tener 2 hijos. Bilha va a tener 2, Silpa va a tener 2, y luego finalmente Raquel va a tener 2. Todas en conjunto tienen los 12 hijos de Israel. Pero otra vez, Lea tiene 6, ella sola. Entonces, hablando de los primeros 6 hijos, estos que comienzan con Rubén, estamos viendo los hijos de Lea. Muy interesante, ¿no? Ella tuvo más hijos que las otras. Cada una de las otras 3 solo tuvieron 2 hijos cada una. Pero Lea tuvo 6. Muy interesante, ¿no? Y muy hermoso desde el punto de vista de Lea. Bueno, volviendo aquí al texto, Rubén es el primero, es el hijo de Lea, el primogénito, el primero que nació, el primer hijo.
Y aquí Jacob le dice a Rubén, bueno, tú eres mi primogénito. Sí, él nació primero. Y lo describe también como su fortaleza. En otras palabras, Rubén establece como el primogénito la casa de Israel. Él fue el primero, él es el fuerte, su fortaleza, porque comienza la descendencia de Jacob, ¿verdad? Con Rubén comienza la nueva generación, el resto de la familia de Jacob. Entonces sí, por eso se describe como su fortaleza, su primogénito. Todo comenzó con Rubén, él fue el primero nacido. Y por eso también es descrito como el principio de mi vigor, dice Jacob. Tú eres el primero de mi fuerza, de lo que va a ser el resto de mi casa. Todo comienza contigo, Rubén. Eres el primogénito, el primero. Principal en dignidad por este lugar que él mantiene como el primogénito, ¿verdad? Él es el mayor, el líder, por decirlo así, en dignidad y en poder, ¿verdad? No olvidemos que el primogénito de una familia en ese tiempo normalmente llevaba más bendiciones porque era el primero. Se le daba una doble porción por ser el primogénito. Entonces aquí, cuando es descrito como el principal en dignidad, el principal en poder, pues sí, porque es el primogénito. Muchas bendiciones iban en favor del primogénito. Pero luego leemos la segunda parte de lo que Jacob dice, verso 4, cuando dice que también Rubén es impetuoso. Sí, él comenzó todo por ser el primer hijo. Sí, es el más importante de cierta forma, principal en vigor y fortaleza y poder y dignidad. Pero Rubén tiene un carácter muy difícil, impetuoso como las aguas. No se sabe qué va a hacer de un día a otro. Y dice Jacob, verso 4, no serás más el principal, porque tú cometiste un gran error, ¿verdad? Y esta es la última parte del verso 4, cuando él dice, Jacob dice que él subió al lecho de su padre. Si recordamos, tenemos que volver en la Biblia al capítulo 35, donde vemos lo que Rubén hizo y la razón por la cual Jacob dice esto. Dice el capítulo 35 y el verso 22, aquí en Génesis, que Rubén entró y durmió con la concubina o la esposa de Israel, de Jacob, llamada Bilha. Entonces, cuando Jacob estaba fuera en otro lugar, Rubén duerme con una de sus esposas, una de las siervas, ¿verdad? Una de las concubinas, dicen algunos textos. El punto es, ella es esposa de Jacob también. Y Rubén durmió con la esposa de su padre. De esto está hablando. Capítulo 35, verso 22 de Génesis. Podemos volver, ya hemos hablado de eso en esa lección acerca del capítulo 35. Pero por esta razón, por esta indignidad, este acto de Rubén, aquí, en vez de ser tanto una bendición, suena más como una maldición o decir como un tipo de juicio contra Rubén porque él hizo algo malo. Y por ese acto de dormir con una esposa de su padre, los derechos del primogénito son quitados de Rubén. En vez de seguir siendo la fuerza y fortaleza, el principal en dignidad y en poder, Rubén en verdad es alguien que va a perder esas bendiciones. No va a recibir los derechos del primogénito, porque en vez de
mantenerse digno de ese lugar, pues con esta acción trae un tipo de, vamos diciendo, indignidad. Y él pierde los derechos del primogénito. Estos derechos, vamos a ver, van a ser dados a José. En la segunda parte de estas bendiciones, de estas dos lecciones que estamos viendo, vamos a ver cómo José llega a obtener las bendiciones, vamos diciendo, del primogénito, van a pertenecer a José. Y hablaremos más de eso en la siguiente lección. Pero el punto es aquí, Rubén pierde su lugar de dignidad, de poder, porque él deshonró a su padre durmiendo con su esposa Bilha. Bueno, cuando vemos el hijo siguiente, versos 5 al 7, vamos a ver los próximos dos, que son Simeón y su hermano Leví. Estos también son hijos de Lea, ¿verdad? Los número 2 y 3 hijos. Y por eso dice el verso 5, como podemos ver aquí, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Bueno, con estos dos hijos también las palabras no suenan tanto como bendición, sino como un juicio o maldición, porque ellos también cometieron un acto muy horrible. Si recordamos en el capítulo 34 de Génesis, en la ciudad de Siquem, si recordamos, ellos mataron a todos los varones de aquella ciudad porque ellos habían violado a su hermana Dina. Y si recordamos esa historia, Simeón y Leví entraron a la ciudad después de que los hombres habían sido circuncidados. Entonces los hombres estaban en dolor tratando de recapacitar su fuerza después de haber sido circuncidados, pero en ese estado, sin poder defenderse, Simeón y Leví mataron a todos. Y por esta razón tuvieron que salir de ese lugar, ¿verdad? Por este acto tan horrible. Y por eso aquí se menciona su furor, su ira, y que fue muy dura. Si recordamos también, volviendo al capítulo 34, Jacob no quería nada que ver con ese acto. Él estaba muy molesto por lo que sus hijos habían hecho. Claro, fue una horrible cosa como trataron a Dina, pero no merecían morir de esta forma que estos dos hermanos los mataron. Entonces, por eso aquí Jacob dice, en su consejo yo no voy a entrar, yo no estuve de acuerdo con lo que hicieron, mi espíritu no en su compañía, porque ellos son hombres violentos, ellos mataron, su ira fue demasiado, su furor horrible, ¿verdad? Y por eso dice finalmente, y los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Esto se refiere a algo interesante. Más adelante se va a hablar de la tierra de Simeón. Cuando ellos entran en la tierra para conquistar bajo Josué, en el libro de Josué, el capítulo 19 de Josué nos dice cómo la tierra que Simeón iba a recibir está dentro de la tierra de Judá. No tiene una tierra aparte y solo,
Simeón, sino que está dentro de la tierra de Judá. Y un poco tiempo después de Josué 19, ya no se habla casi nada de la tribu de Simeón. Es como si casi desapareciera Simeón por causa de lo que él hizo aquí. La tribu de Leví, en cambio, tampoco va a tener una porción de la tierra que es dado a él. Leví va a llegar a ser el padre de los sacerdotes. Y en vez de darle una porción de la tierra, los hijos de Leví, como sacerdotes, van a ser dados o van a recibir 48 ciudades. Y estas ciudades están esparcidas a lo largo de toda la tierra de Israel. Entonces, cuando aquí Jacob dice, y los esparciré en Israel, esto se refiere a la tribu de Leví, como ellos, siendo sacerdotes, van a tener 48 ciudades a lo largo de toda la tierra, pero no reciben un, vamos diciendo, territorio aparte. Entonces el punto es que aquí Simeón y Leví son vistos en una luz mala, negativa, por lo que ellos hicieron. Y las palabras de Jacob aquí suenan más, como digo, cierto tipo de maldición que bendición. Bueno, esto nos trae a Judá, el cuarto hijo de José. Y aquí sí todo cambia. Las palabras dichas a Judá van a ser muy favorables, van a ser muy buenas. Y mira todo lo que se dice tocante a Judá. Lo principal de Judá, antes de leer el texto, va a ser lo que Jacob va a presentar como siendo el hijo de donde vienen los reyes de Israel. Judá es responsable por ser la tribu del rey. El rey David viene de Judá, es descendiente de Judá. E incluso nuestro Señor Jesús es descendiente físicamente de Judá. Judá es la tribu de los reyes. Entonces, él tiene una posición alta. Ahora, esto regresa, hermanos, otra vez a cómo hemos mencionado antes que Judá y José, en estos últimos capítulos de Génesis, siempre son presentados como los hermanos principales, los hijos principales. Judá va a ser el reino del sur más adelante. Cuando el reino se divide, vamos a ver el reino del sur, Judá, y el reino del norte, que es conocido como Israel, en verdad es José. José es la tribu del norte de Israel y Judá la tribu del sur. Entonces, Judá es uno de los dos hermanos más reconocidos. Ahora, viendo a Judá en estos últimos capítulos, hemos visto, ¿verdad?, por qué se ha enfatizado tanto a Judá. Él es un hombre que comenzó, vamos diciendo, sin dignidad y llegó a hasta ofrecerse él mismo en lugar de su hermano cuando estaban viajando los hermanos y presentándose ante José. Fue Judá quien le dijo a Israel: entrégame a Benjamín, yo cuidaré de él, yo tomaré su lugar. Y en esas palabras que también le dijo a José: tómeme a mí, yo he asegurado el bienestar de este hijo. Judá llega a representar a Jesús más adelante. Y por eso las palabras aquí son muy importantes, porque en verdad no solo describen tanto a Judá, pero también el reino del sur que vendrá de Judá, el rey David que vendrá de Judá, y en especial el Señor Jesús que vendrá de Judá. Entonces, ciertamente entre los primeros 6 hijos, Judá es el principal. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Verso 8 al 12 dice: Judá, te alabarán tus hermanos,
tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid de su pollino y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blanco de la leche. Bueno, una de las cosas que tenemos que reconocer ciertamente aquí es que estamos leyendo poesía. La forma de hablar poéticamente, ¿verdad? Es de una forma de decir hablar simbólicamente. Y cuando se mencionan las cosas aquí, estamos hablando de algunos símbolos que connotan o llevan cierto significado. Pero vemos cómo comienza. Judá dice, te alabarán tus hermanos. La idea es que aquí viene Judá regresando de una batalla, ¿verdad? Por eso se mencionan enemigos aquí. Y cuando Judá regresa, los hermanos lo reciben, alabándole, ¿verdad? Aclamando, ¿verdad? Cómo ha ganado, ha sido triunfante Judá en la batalla. Y por esta razón dice que los otros hermanos se inclinarán a él. Ahora, muy interesante esta idea de inclinarse porque, otra vez, la razón siendo que no solamente es Judá un gran valiente soldado, conquistador, vamos diciendo, pero él es el padre de los reyes futuros. Y de esta forma se simboliza Judá cuando se habla y se describe como un cachorro de león, ¿verdad? Y un león ya viejo. En otras palabras, Judá es presentado como el león joven y viejo toda su vida. Él es el padre de los reyes. La idea de un león siempre significa fuerza, autoridad, dignidad y más que todo, realeza. Cuando se hablaba de un león, se estaba hablando del rey. Y por eso aquí Judá es descrito como la tribu del rey. Entonces, sí, esto habla de los futuros reyes que vendrán de Judá, del reino del sur, incluyendo el más famoso de todos, David. Y después de David, aún el más famoso de todos, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y la mención aquí de Silo en el verso 10 se piensa que es una referencia mesiánica, es una referencia que se está hablando acerca de quién será el Mesías. El Mesías vendrá de la tribu de Judá. Y por eso Jesús, en textos como Apocalipsis, es mencionado como el rey o el león de la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Él es el rey más esperado que todos los otros, aún más grande que David, que vino de la descendencia de Judá, ¿verdad? Silo es la palabra o el nombre que se describe para decir que a él le pertenece este derecho. El Mesías es el gran rey sobre todos los otros reyes, ¿verdad? Y por eso, cuando él venga, ¿verdad? Hablando del futuro, cuando venga el Mesías, se congregarán a él todos los pueblos. Y esto es muy interesante porque con esto se está diciendo que vendrá el día en el futuro cuando un rey de la tribu de Judá será rey
no solo de Israel, pero de muchas naciones, de muchos pueblos. Y ciertamente podemos ver sin problema que eso sí describe a Jesús. Él es el rey de todas las naciones, ¿verdad? Los últimos dos versos aquí, verso 11 y 12, cuando se habla de uh, el vino, perdón, se me fue la palabra, el vino aquí, la sangre de uvas, su manto. Vino representa prosperidad, representa bendición, representa todo lo bueno, lo próspero de la tierra, ¿verdad? Entonces, al decir que habrá viña o vino y uvas, significa la prosperidad que traerá el rey, el Mesías. Tanta uva habrá, tanta viña, tanto vino, ¿verdad? Que vas a poder atar tus pollinos aquí, verso 11. La cepa el hijo de su asna, ¿verdad? Hay mucho lugar, hay mucha prosperidad, hay mucho vino cuando venga el Mesías. Muy interesantemente, con buena razón, Jesús convierte agua en vino como su primer milagro, simbolizando la llegada de la era mesiánica. En ese evento se están cumpliendo las palabras aquí de Jacob, hablando de aquel futuro rey que traerá toda prosperidad, que habrá tanta, vamos diciendo, bendición cuando llega ese hijo de Judá, el Mesías, el gran rey de todas las naciones. Entonces podemos ver que este texto, más que todo, habla de lo que será el rey mesiánico, Jesús. Y en verdad es la parte más fuerte de estas primeras bendiciones a los primeros 6 hijos de Jacob. Bueno, los últimos 2 van a ser Zabulón y su hermano Isaacar. Y muy interesante, las palabras dichas aquí de ellos son muy cortas, porque obviamente no son el énfasis. Judá es el énfasis, como acabamos de ver. Lo que se menciona aquí, verso 13, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Si miran un mapa en alguna vez, van a ver que Zabulón estaba la parte más al norte, cerca del mar. Y el punto es que él se va a extender, su tierra va a extenderse hasta los límites de Sidón. Sidón es otro reino, ¿verdad? Pero vamos diciendo, Zabulón será la frontera con Sidón. Y él está cerca al mar. Por eso se describe como que él será puerto de naves, porque las naves de mercancía llegan a la tierra de Zabulón. Era uno de los puertos de Israel en el norte. Entonces esto más que todo describe cómo Zabulón va a ser la tribu de las naves, ¿verdad? De los que navegan, de los puertos de donde vienen las naves y llegan a la tierra de Israel. Isaacar, en cambio, no se dice tanto acerca de él. Dice, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, que la tierra era deleitosa. Bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Lo más interesante aquí de la descripción acerca de Isaacar es la mención de la tierra de descanso, la tierra buena. Y esto nos recuerda de cómo comenzó este libro de Génesis, la tierra que Dios preparó para ser habitación del hombre.
Entonces aquí se está volviendo a este concepto de la tierra buena, la tierra de descanso, la tierra de bendición. Todo lo bueno que Dios ha querido para el hombre se refleja aquí en esta bendición a Isaacar. Y es muy bonito, ¿verdad? Porque nos recuerda que Dios ha querido siempre bendecir la vida del ser humano. Y esta bendición pronunciada a Isaacar, pues se ve esa verdad. Bueno, y como digo, estos son los primeros 6 hijos mencionados en el texto. Recordamos los 6, ¿verdad? Son hijos de Lea. Estos primeros 6 que hemos visto, muy interesante. Bueno, hablando de lecciones para nosotros hoy, ¿qué nos enseña este pasaje? Bueno, algunas cosas aquí que podemos mencionar. El énfasis otra vez de estos versos o estas bendiciones para estos 6 hijos están sobre Judá principalmente, ¿verdad? Él es la tribu de los reyes, principalmente el rey David y el Mesías, nuestro Señor Jesús. Entonces habla del futuro, que las cosas que Dios hará con respecto a los reyes que vendrán de Judá. La última bendición de Dios se ve en la prosperidad que traerá el Mesías, nuestro Señor Jesús, y su reino. En otras palabras, estas bendiciones miran hacia el futuro hasta el tiempo de Jesús. Jesús es el cumplimiento de toda bendición que Dios trae para el ser humano. Y eso es de suma importancia, ¿verdad? Y finalmente, las bendiciones aquí que vemos demuestran otra vez el tema principal de todo el libro de Génesis, que es el deseo de Dios de siempre bendecir a su pueblo, al ser humano, con todo lo que es bueno. Otra vez enfatizando la bendición sobre Isaacar, ¿verdad? La tierra próspera, buena, la tierra de descanso, lo que va a ser la tierra prometida más adelante, ¿verdad? Todo esto reúne el pensamiento de que Dios quiere bendecir al ser humano con todo lo bueno. Ese ha sido el tema de Génesis desde el comienzo, cuando Dios creó a la tierra, hasta el final. Aquí la mención otra vez de la tierra siendo la tierra de descanso, la tierra buena. Una vez más reflexiona o refleja esto, el pensamiento de que Dios, el deseo de Dios para la humanidad es de darle y bendecirle con todas las cosas buenas. El hombre se pierde porque elige cometer pecado. Pero Dios quiere bendecir la vida del ser humano. Siempre ha sido así. Y estas bendiciones reflejan ese pensamiento una vez más. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí por el momento, tal vez una lección un poco más larga, pero viendo estas bendiciones, especialmente la bendición pronunciada sobre Judá, muy importante, veremos en la próxima lección la importancia de la bendición que va a ser pronunciada sobre José, los 2 hermanos principales de Jacob, ¿verdad? Judá y José, y por lo que esto significa para el futuro. Bueno, espero que la lección nos ayude para comprender la importancia un poco más, ¿verdad?, de esta sección. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por quedarse conmigo en este estudio y, como siempre, un gran abrazo, un saludo y gracia y paz.